Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean bienvenidos a esta la Biblia Católica en un año, y este es el día número 60. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, le doy gracias a Dios por tu presencia y porque cada día recibimos de Él sus bendiciones. Hoy es el día número 60 y vamos a tener 3 lecturas. La primera, de Levítico capítulo 14. Segunda, Salmo 62. Y la tercera, de Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 22. Como en toda lectura de la Escritura, pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria y para poderla expresarla con los demás. Suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y trazamos sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Levítico, capítulo 14. El Señor dijo a Moisés: Este es el rito de purificación del leproso. El enfermo será llevado al sacerdote, el cual saldrá del campamento para reconocerlo. Si comprueba que el leproso está curado de su lepra, mandará traer para el hombre que se va a purificar 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, una tela roja e hisopo. El sacerdote ordenará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro llena de agua corriente. Tomará el pájaro vivo, el cedro, la tela roja y el hisopo, y los mojará en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua corriente. Rociará 7 veces al hombre que va a ser purificado de la lepra, y lo declarará puro. Después soltará al campo el ave viva. El leproso lavará sus vestidos, se cortará todo el pelo, se bañará y quedará puro. Entonces podrá entrar de nuevo en el campamento, pero todavía se quedará 7 días fuera de su tienda. El día 7º se cortará de nuevo todo el pelo, cabello, barba y cejas. Lavará sus vestidos, se bañará y quedará puro. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 12 kilos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda y medio litro de aceite. El sacerdote que hace el rito de purificación colocará al que se va a purificar junto con sus ofrendas ante el Señor. A la entrada de la tienda del encuentro, tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de reparación, y también medio litro de aceite, haciendo con ellos el rito del balanceo en presencia del Señor. Degollará el cordero en el lugar del santuario donde se inmolan las víctimas de expiación y el holocausto, pues el sacrificio de reparación pertenece al sacerdote igual que el sacrificio de expiación. Es algo muy sagrado. Después, el sacerdote tomará parte de la sangre del sacrificio de reparación y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Tomará luego medio litro de aceite, echará un poco en su mano izquierda, mojará en ello el índice de su mano derecha y hará con él 7 aspersiones en presencia del Señor. Con el aceite que le queda en la mano, ungirá el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de reparación. El aceite que aún le queda en la palma de la mano, lo derramará sobre la cabeza del que se purifica, y así cumplirá sobre él el rito de expiación en presencia del Señor.
El sacerdote ofrecerá entonces el sacrificio de expiación. Hará el rito de expiación por el que se purifica de su mancha e inmolará el holocausto. Ofrecerá finalmente sobre el altar el holocausto y la ofrenda, y así cumplirá el rito de expiación sobre el que se purifica, y éste quedará puro. Si el enfermo es demasiado pobre y no tiene los medios necesarios, tomará solo un cordero, el del sacrificio de reparación, para el rito del balanceo y para hacer el rito de expiación, y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda, medio litro de aceite y 2 palomas o 2 pichones según sus posibilidades, uno para el sacrificio de expiación y otro para el holocausto. Lo presentará al sacerdote el 8º día para su purificación, a la entrada de la tienda del encuentro, en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y medio litro de aceite, y hará con ellos el rito del balanceo en presencia del Señor. Inmolará el cordero del sacrificio de reparación, tomará parte de su sangre y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Echará aceite en su mano izquierda, mojará en él el índice de su mano derecha y hará con él 7 aspersiones en presencia del Señor. Con aceite del que le quede en la mano izquierda, untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio de reparación. El aceite que aún le queda en la mano lo derramará sobre la cabeza del que se purifica, para hacer sobre él el rito de expiación, en presencia del Señor. De los 2 pichones o palomas, según las posibilidades del que se purifica, ofrecerá uno para el sacrificio de expiación y el otro para el holocausto, junto con la ofrenda. Así hará el rito de expiación en presencia del Señor sobre el que se purifica. Esta es la ley para la purificación del leproso que no dispone de recursos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les daré en posesión, y cuando yo haga aparecer manchas como de lepra en alguna casa de la tierra que van a ocupar, su dueño se presentará al sacerdote y le dirá: me parece haber visto algo semejante a lepra en mi casa. Antes de entrar a examinarla, el sacerdote dará orden de desalojar la casa para que no se hagan impuras las cosas que hay en ella. Después de lo cual entrará a examinarla. Examinará la mancha. Si observa cavidades verdosas o rojizas hundidas en las paredes, saldrá afuera, a la puerta de la casa, y la clausurará durante 7 días. Al 7º día volverá a examinarla, y si ve que la infección se ha extendido por las paredes de la casa, dará orden de arrancar las piedras infectadas y de tirarlas fuera de la ciudad a un lugar impuro. Hará raspar las paredes por dentro y mandará tirar el polvo de las raspaduras en un lugar impuro, fuera de la ciudad. Se tomarán otras piedras para reemplazar a las primeras y nueva mezcla para revocar las paredes de la casa. Si la infección reaparece de nuevo, después de cambiadas las piedras y de haber raspado y revocado la casa, regresará el sacerdote y la examinará. Si la infección se ha extendido por la casa, entonces hay en la casa lepra contagiosa y la casa es impura. Será demolida y las piedras, la madera y los escombros serán sacados a un lugar impuro,
fuera de la ciudad. El que haya entrado en la casa durante el tiempo que estuvo clausurada, será impuro hasta la tarde. El que haya dormido en ella, lavará sus vestidos. El que haya comido en ella, lavará sus vestidos. Pero si el sacerdote comprueba que la infección no se ha extendido por la casa una vez revocada, la declarará pura, pues la infección ha desaparecido. Para el rito de expiación de la casa, tomará 2 pájaros, madera de cedro, una tela roja e hisopo. Inmolará una de las aves en una vasija de barro llena de agua corriente. Tomará la madera de cedro, el hisopo, la tela roja y el ave viva. Lo mojará todo en la sangre del ave inmolada sobre el agua corriente, y hará 7 aspersiones sobre la casa. Así reparará la impureza de la casa con la sangre del ave, el agua, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la tela roja. Luego soltará el ave viva fuera de la ciudad, en el campo. Así hará el rito de expiación por la casa, y ésta quedará pura. Esta es la ley en todos los casos de lepra o tiña, lepra de vestidos y de casas, tumores, úlceras o manchas relucientes, para poder declarar cuando una cosa es pura y cuando impura. Esta es la ley sobre la lepra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 62. Solo Dios es mi roca y mi salvación. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza. Jamás seré derrotado. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre para derribarlo, todos juntos, como a una pared que está a punto de caerse, o como a un muro agrietado? Solo piensan en derribarme de mi altura, gozan con la mentira. Con su boca bendicen, pero en su interior maldicen. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza. No seré derrotado. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios, mi roca fuerte y mi refugio. Confíen siempre en Él, pueblo suyo. Desahoguen con Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los poderosos una apariencia. Puestos todos en la balanza, pesan menos que un soplo. No confíen en la violencia, no presuman de lo robado. Aunque aumenten sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios, 2 cosas le he oído: que de Dios es el poder, y propio de ti, mi Señor, mostrarte fiel, que tú pagas a cada uno según sus obras. Del libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 22. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro
y todos los que pertenecían a la familia sacerdotal. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan, y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aparece sano ante ustedes en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra rechazada por ustedes, los constructores, que se ha convertido en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Al ver la valentía con que se expresaba Pedro y Juan, no salían de su asombro, sabiendo que eran hombres del pueblo y sin cultura. Los reconocían como aquellos que habían acompañado a Jesús, pero como veían con ellos de pie al hombre que había sido sanado, nada podían responder. Entonces les ordenaron salir del consejo de ancianos y comenzaron a discutir entre ellos: ¿qué haremos con estos hombres? El milagro que han hecho es notorio, y lo saben todos los habitantes de Jerusalén. No podemos negarlo. No obstante, para que no se divulgue más entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a hablar a nadie en nombre de ese. Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: ¿les parece justo delante de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído. Ellos, amenazándolos de nuevo, los dejaron en libertad. No encontraron el modo de castigarlos por temor al pueblo, pues todos daban gloria a Dios por lo sucedido. El hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los llene de bendiciones, y si Él lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.